Bueno, en este día me place mucho presentarles a nuestra primera speaker. Cristina Arbeláez va a abrir el evento el día de hoy, entonces les voy a dejar de compartir para que puedas empezar a compartir. ¿Qué les cuento de Cristina? Cristina llegó a nosotras desde el año pasado, la conocimos y fue una experiencia muy bonita porque nos abrió las puertas de su empresa también para escucharnos, para que le pudiéramos plantear las ideas que teníamos de qué podíamos lograr este año. Y es una mujer extremadamente talentosa, preparada, es ingeniera administradora de la Universidad de IA de Medellín, tiene más de 20 años de experiencia liderando equipos, construyendo marcas, diseñando propuestas de valor, tiene muchísima experiencia en entregas de marketing, empresas muy importantes del mercado aquí en Colombia. Específicamente en familia tuvo una experiencia muy extensa también. En este momento está construyendo su emprendimiento digital que ya pues lleva muchísimo tiempo en marcha. Es cofundadora de Capúa, nos va a presentar un poco su empresa y su experiencia y cómo usa inteligencia artificial y machine learning para mejorar los procesos de forecast. Cris, qué rico tenerte acá, qué alegría verte hoy, qué rico que nos estés acompañando. Te dejo aquí con el micrófono abierto para que iniciemos este evento y muy bienvenida. Muchas gracias, Dani. Pues de verdad que feliz de estar aquí con todos ustedes. Pues las palabras del equipo al principio, pues me parece una organización supremamente inspiradora y me encanta lo que están haciendo, y por eso cuando Dani me invitó dije, de una, cuenta conmigo, qué hay que hacer, a qué horas, ahí estaré. Entonces, de verdad que mil gracias por la invitación y nada, feliz de estar acá. Entonces, ¿qué? Manos a la obra, ¿están viendo bien mi pantalla? Sí, la vemos súper bien. Perfecto. Entonces, yo les voy a hablar de un tema que es el valor de la ciencia de datos en las organizaciones. Y les voy a contar 3 lecciones que hemos aprendido en Capúa, luego de muchísimos proyectos que hemos hecho con muchas empresas, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Y les voy a contar un poquito sobre eso que hemos aprendido y para que ustedes también a la hora de tener sus proyectos de ciencia de datos, ya sea dentro de sus propias empresas o en las empresas en las que trabajan, o si están ayudando a otras empresas, para que tengan en cuenta estas 3 lecciones que hemos aprendido nosotros. Entonces, pues ya Dani les habló un poquito de mi trayectoria. Como ella les contaba, pues he trabajado por más de 20 años en el área de marketing en empresas grandes de consumo masivo. Pues además de ser de mi carrera en la escuela de ingeniería aquí en Medellín, tengo un MBA de la Universidad de Minnesota y también estudié en la Universidad de Stanford, un Master of Science. Esa parte de Stanford fue hace poco, de hecho hace 3 años, yo era la vicepresidente de mercadeo del grupo Familia, y estando ahí en el grupo tenía como ese bichito emprendedor y también veía que la tecnología estaba avanzando demasiado rápido y yo sentía como que no era capaz de avanzar al mismo tiempo y a la misma velocidad. Entonces decidí hacer ese alto en el camino donde apliqué a Stanford, pasé, que no es fácil, por ahí vi que al principio había una pregunta de los que quieren irse a estudiar afuera o ir a estudiar a Stanford, ¿qué deben hacer? Si quieren, al final en las preguntas podemos hablar de eso, pero definitivamente no es fácil, pero con disciplina se puede lograr. Entonces me puse a estudiar juiciosa y pasé y me fui allá un año a estudiar, una experiencia maravillosa, y allá conocí al que es hoy mi socio. Mi socio se llama Clemen Kass, él es esloveno, era mi compañero en la universidad, él es pues de esta pareja de fundadores, él es el técnico, él es el que sabe de programación y el que sabe de ciencia de datos desde ejecutarla. Yo soy la que sé entender el problema de negocio y traducir ese problema de negocio a un problema de ciencia de datos para poder unir esos 2 mundos de lo que está pasando en las organizaciones y cuáles son los problemas a resolver y cómo usar la ciencia de datos para resolverlos.
Entonces, él y yo, como les contaba, nos conocimos allá y fundamos Capúa, que es nuestra empresa. Nosotros nos especializamos en temas de forecasting. ¿Qué es forecasting? Pronosticar el futuro. Entonces, usamos tanto pues, inteligencia artificial como machine learning para poder hacer esos pronósticos de diferentes variables de interés en la industria. Entonces, hemos encontrado desde problemas de planeación financiera, problemas de planeación de demanda que por lo general están en el área de logística, temas de marketing, temas de producción. Entonces, y hemos trabajado pues con grandes empresas, como les contaba, tanto en Colombia como en el exterior. Y la idea hoy es contarles un poquito qué es lo que hemos aprendido en ese proceso. ¿Por qué arranqué yo Capúa? Y les quería mostrar esta imagen porque siempre que hablo con clientes o que hablamos con inversionistas, yo les muestro esta foto porque así me sentí yo durante 20 años. Esos 20 años trabajando en Nutresa, en Familia, en General Mills, en el área de marketing nos tocaba hacer los pronósticos de ventas, decir pues cuánto íbamos a vender en los próximos años para que pudiéramos hacer presupuestos, también en el corto plazo cuánto íbamos a vender en los próximos 3, 6 meses para que el área de logística pudiera pedir las materias primas, planear la producción, ¿cierto? Entonces yo hice los pronósticos, aprobé los pronósticos. En mi vida profesional mucho tuve que ver con estos pronósticos y me sentía como estos personajes. De verdad que usando obviamente intuición y temas de analítica descriptiva y haciendo pinitos en analítica predictiva, pero no realmente con todo su potencial. Y por eso cuando me encontré a mi socio que estaba tratando de resolver este problema usando ciencia de datos y usando tecnología, dije, cuenta conmigo, ahí estoy firme de una porque sentí el dolor, padecí el dolor, entonces de verdad quiero ayudar a resolverlo y por eso decidí arrancar Capúa. ¿Con qué empresas hemos trabajado? Entonces hemos hecho más de 30 proyectos usando pues que de data pues con temas de series de datos y lo que nosotros llamamos attribute-based predictions, que es más como con base en variables explicativas y al final todo tratando de pronosticar esa variable principal que son las ventas. Entonces, como ven acá, hemos trabajado con muchas industrias distintas en diferentes países y en estos 3 temas clave. El primero es este tema de planeación de demanda o planeación de oferta y les voy a explicar un poquito de eso, qué proceso es dentro de una organización. Es el proceso en el que se pronostican las ventas en el corto plazo y a manera muy detallada. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, una empresa como, digamos, Familia, dice, bueno, el mes entrante o en los próximos 6 meses, cada mes voy a vender tanto de papel higiénico, pero no papel higiénico como un todo, sino cada una de las referencias de papel higiénico. O sea, el Familia Mega Rollo por 12, el Familia Mega Rollo por 1, el Familia Familiar por 1, ¿cierto? Cada una de esas referencias. Y esos pronósticos tan detallados pues son más complejos porque la variabilidad es muy alta. Cuando tú pronosticas a nivel agregado, la variabilidad es menor, digamos que es más fácil lograr menores errores con los diferentes modelos, pero ya cuando te vas a un nivel de detalle muy grande que es por referencia y a mirar pronósticos del próximo mes, de los próximos meses o incluso de las próximas semanas, se vuelve mucho más complejo el problema porque la variabilidad es mucho más alta. Entonces eso es ese tema de planeación de demanda. ¿Y eso para qué le sirve a la empresa? Como les contaba ahora, para planear cuánto van a comprar de materia prima, cuánto van a producir y cuánto van a enviar a sus diferentes centros de distribución en todo el país. Porque cuando la fuerza de ventas sale a vender, pues siempre pide de un centro de distribución cercano. Si yo estoy, no sé, en Valledupar y le estoy vendiendo a la plaza de mercado de Valledupar y un cliente me hace un pedido, pues yo no le voy a despachar desde Medellín, sino que tal vez le voy a despachar desde una bodega más cercana en la costa o en los Santanderes, ¿cierto? Entonces, para estas empresas es súper importante que cuando llega ese pedido, ellos sí tengan en el centro de distribución el producto específico que el cliente está pidiendo. Entonces,
todo eso parte de un proceso de forecasting o de un proceso de pronósticos, y eso es en lo que nosotros en esta primera parte que dice Demanda and Supply Planning le ayudábamos a las empresas, o le ayudamos a las empresas. El segundo punto tiene que ver con planeación financiera y planeación en el mercado. Esta planeación ya es mucho más de largo plazo y es mucho más agregada. Y volvemos al ejemplo del papel higiénico. Entonces, acá ya sí voy a pronosticar el papel higiénico como un todo, no la referencia específica en el lugar geográfico específico, sino que voy a planear de pronto papel higiénico en todo Colombia o papel higiénico en el canal de supermercados o en el canal de tiendas de barrio, y más a largo plazo. Entonces ya no voy a planear los próximos meses o las próximas semanas, sino que voy a planear los próximos años. Entonces, ¿cuánto voy a vender en los próximos 1, 2, 3, 4 años? ¿Y eso para qué le sirve a las empresas? Dos temas claves. Uno, para poder ponerle metas a su equipo, ¿cierto? Entonces, con base en esos pronósticos o en esos presupuestos, se ponen metas en la organización a todos los niveles. Entonces, por ejemplo, se le pone la meta a la fuerza de ventas o a los ejecutivos de la compañía. Esa es la primera cosa para lo que sirve. Y lo segundo es que sirve para planear un tema que se llama capacidades. Entonces, si yo tengo una planta de producción que es capaz de hacer, no sé, 100 toneladas de papel higiénico y yo veo en esos pronósticos que voy a empezar a vender 120, pues tengo que ajustar mi planta de producción para que cuando llegue ese momento, pues yo ya pueda producir no 100, sino 120. Entonces, para eso se utilizan esos pronósticos de largo plazo. ¿Y por qué se hace con tan largo plazo? Porque por lo general, si yo voy a pedir una nueva línea de producción, eso se demora meses o incluso en algunos negocios hasta años, ¿cierto? Entonces es súper importante yo poder tener esa visual del largo plazo para poder planear mi capacidad. Aquí teníamos una conversación hace unos días con alguien del Metro de Medellín y nos decía, es que yo tengo que mirar planeación a 10 años, porque es que pedir un tren nuevo, eso no me lo mandan al otro día, no es una cosa que yo ya vea, despácheme un tren, no, eso es un proyecto que se demora años. Entonces, este pronóstico de largo plazo es súper importante para poder planear cuándo necesito un tren nuevo en el Metro de Medellín, por ejemplo. Y por último está el tema de mantenimiento preventivo o temas en líneas de producción, donde volvemos a este tema de capacidades. Es supremamente importante yo poder saber que cuento de manera constante y consistente con mi línea de producción. Entonces, si uno puede anticipar los daños de la línea, hace que las compañías puedan solucionar esos problemas con anticipación, evitar daños mayores y poder subir la disponibilidad de sus líneas de producción, y eso también le aplaza sus proyectos de capacidad. Entonces, esas son como las tres grandes áreas donde hemos hecho estos más de 30 proyectos que les cuento, y las tres lecciones las voy a enfocar no en el tema técnico de la ciencia de datos, porque creo que en el día van a tener muchísimo al respecto. Me voy a enfocar un poquito más en el tema humano, porque la ciencia de datos no es solo la parte técnica, también hay un componente humano muy importante, porque si tú le quieres entregar temas predictivos a las empresas para que tomen decisiones, muchas personas que no saben nada de ciencia de datos, que no son científicos de datos, van a usar esa data para tomar decisiones. Entonces es súper importante que ellos entiendan cómo usar esa data y cómo tomar esas decisiones para que sí se pueda extraer el valor de la ciencia de datos en las organizaciones. Entonces me voy a enfocar, como les decía, en ese aspecto humano. Entonces voy a arrancar con... para cada una de esas tres lecciones escogí un proyecto donde voy a mostrarles cómo se vive o cómo fue esa lección en ese proyecto específico. Entonces, la primera lección tiene que ver con educar a la audiencia en temas de ciencias de datos, porque la verdad, muchas veces eso yo molesto y digo que es chino avanzado para muchos, ¿cierto? Y estoy exagerando, obviamente, pero la verdad, cuando tú te sientas con un equipo que tiene una experiencia media o incluso una experiencia baja en proyectos de ciencia de datos, uno debe arrancar por
empezar a alinear lenguaje, empezar a alinear conceptos para que el proyecto luego tenga éxito. Porque si no haces esa alineación inicial, va a ser muy difícil cuando entregues los resultados que de verdad se pueda extraer el valor. Entonces, este proyecto que teníamos con Noel era de planeación financiera, que es ese de la mitad que les expliqué en la diapositiva anterior, que era un proyecto donde querían ver esa planeación de largo plazo. Las áreas involucradas eran mercadeo y finanzas. Hoy, ¿cómo lo hacían? Lo hacían combinando 3 temas clave, un tema de intuición, obviamente, estas personas y uno, a mí me pasaba cuando les mostraba esa diapositiva con los ojos cerrados, uno usa mucho la intuición porque uno empieza a conocer su negocio de una manera tan cercana y tan íntima que la barriga también le empieza a decir a uno cosas. Pero también una analítica descriptiva muy potente, cómo viene mi categoría, cómo viene mi negocio y con base en el pasado, pues tomar esas decisiones de futuro. Y ellos tenían pues un modelo de sensibilidad de precios muy potente que usaban para hacer estos pronósticos. ¿Cuáles eran los retos que teníamos en ese proyecto? Primero, múltiples fuentes de datos no alineadas. ¿A qué me refiero con eso? Pues acá había desde los datos internos de la compañía, data macroeconómica. En el sector de consumo masivo existe una fuente que se llama Nielsen. Nielsen es una empresa de Estados Unidos que tiene presencia global y que mide ventas a los consumidores finales, ya sea, es decir, lo que le vende el éxito, vuelvo al papel higiénico, lo que le vende el éxito de papel higiénico a las consumidoras o las tiendas de barrio a los consumidores, etcétera, etcétera. Noel pues también tiene esta fuente de datos y es una fuente de datos que tiene un reto y es que, claro, ellos en su mejora continua muchas veces ajustan su forma de medición para poder tener una mejor medición del mercado, pero también cuando tú vas a usar esa data histórica, pues tiene ese problema, pues que tiene esas inconsistencias. Entonces, tú venías midiendo así, cambias la técnica y resulta que ya el número cambia porque cambió la técnica de formar la medición. Entonces, alinear y alinear la consistencia de esa data fue un reto grande en este proyecto. Lo segundo es el tema de expectativas y pues la próxima keynote va a hablar específicamente de este tema de expectativas, entonces no voy a pasar mucho tiempo ahí porque creo que ahí va a ser un tema muy enriquecedor para todos, pero ese es un tema clave, clave, clave de administrar. Cuarto está el entendimiento del alcance de los modelos. Muchas veces la expectativa vuelve a la expectativa y lo que se busca, se cree pues que esto es la bola de cristal, obviamente no lo es, todos sabemos que hay que aprender a manejar y a interpretar el error del modelo, las coeficientes, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esos 3 puntos, expectativas, entendimiento del alcance y aprender a interpretar los resultados, era otro de los retos que teníamos. Y por último, cómo de verdad usar los resultados para la toma de decisiones. Era el reto principal. Cómo de verdad transmitirle al equipo cómo usar esos modelos. No voy a pasar nada, como les dije, en lo técnico porque me voy a centrar en lo humano, pero simplemente les quiero mostrar pues un ejemplo rápido desde lo técnico que hicimos. Hicimos modelos lazo con variables explicativas y las variables explicativas en este proyecto fue clave porque fue parte del valor principal para la compañía de entender cuáles son esas variables que de verdad afectan mi resultado para yo poder tomar decisiones de cómo moverlas y lograr el resultado que busco, ¿cierto? ¿Y cuáles fueron las claves del éxito del proyecto? Volviendo a la lección y a este tema de educar a tu audiencia, lo primero es que nosotros no solo nos enfocamos en hacer el proyecto de ciencia de datos, hicimos todo un acompañamiento educativo al equipo interdisciplinario que hizo parte de este proyecto. Entonces hicimos más de 10 sesiones educativas con diferentes equipos dentro de la organización y diferentes niveles, para que de verdad, como hablábamos ahora, entendieran, listo, cómo se interpreta el error, cómo se interpretan los coeficientes, cómo sé que el modelo es bueno o no es bueno. Entonces eso fue súper, súper clave para el proyecto. Lo segundo que hicimos es, y que es clave en este tema de educación, es documentar el proceso y los aprendizajes. Y esto para ellos fue supremamente valioso porque les ayudó a que
dejaran un documento y un aprendizaje súper clave dentro de la organización para futuro poder replicar otros proyectos de ciencia de datos. Tercero, y esto ha sido clave en todos los proyectos que hemos hecho en Capúa, no solamente en este, en todos, es tener un benchmark del proceso anterior. Porque ¿qué nos pasaba en ciertos proyectos? Y no fue el de Noel, eran otros. Bueno, tenemos un error del 30%, por ejemplo. ¿Eso es bueno o es malo? Y como ustedes saben bien, depende, ¿cierto? El proceso anterior, si tú lograbas en el proceso anterior un error del 50, pues mejorarlo al 30 es supremamente bueno. Pero si en el proceso anterior lograbas un error del 10, pues ya un error del 30 es supremamente malo. Entonces, tener ese benchmark es clave para entender si el proceso y el proyecto está siendo exitoso o no. Y por último, hicimos también, además de las sesiones educativas, hicimos unos talleres prácticos también con el equipo interdisciplinario, aplicando los modelos en vivo a situaciones del mercado y a situaciones reales, para que vieran cómo funcionaba. Entonces, ¿qué pasa si yo muevo el precio? ¿Qué pasa si la situación macroeconómica cambia? Que, por ejemplo, en esta época de pandemia fue clave. Teníamos una variable macroeconómica en el modelo que nos permitía, de cierta manera, simular qué pasaba con cambios radicales en la economía. Entonces, ese tipo de talleres en vivo ayudó un montón a que el equipo de trabajo entendiera de verdad cómo utilizar el modelo, cómo utilizar el proyecto y de verdad extraerle el valor dentro de la organización. La segunda lección es medir el retorno sobre la inversión. Y medir el retorno sobre la inversión es clave. Ahí es donde de verdad muestras el valor que tiene el proyecto para la organización. Y ese retorno es muy importante medirlo en el lenguaje del cliente, en el lenguaje técnico del cliente. Y medir no solo el retorno en tiempo, en dinero, sino también en tiempo, porque parte de lo que hacen, por lo menos los proyectos que nosotros trabajamos con los clientes, es que también les hacíamos sus procesos de pronóstico más ágiles. Parte del tema de los pronósticos es que se vuelven procesos complejos dentro de las organizaciones que toman muchísimo tiempo. Entonces, también ayudar en esa variable tiempo y volver un proceso de todo un mes a un proceso de una semana o un proceso de muchos meses a procesos de pocas semanas es un valor también dentro de la organización. Entonces, acá les voy a contar esto con un proyecto que hicimos con una empresa en Estados Unidos que se llama Coty, que es una empresa de maquillaje. Ahí estábamos enfocados en el tema de planeación de demanda, que es esto que les contaba de pronosticar a nivel muy detallado, tanto desde el punto de vista de las referencias como de los periodos de tiempo. Y teníamos ahí miles de líneas a pronosticar, o sea, esta es una compañía que tiene más o menos, por ejemplo, imagínense, maquillaje, hay que pronosticar cada color, cada tamaño, entonces ellos tenían más de 5.000 referencias y crucen eso en una variable de 5.000 referencias con 100 pronosticar. Y ellos tenían los dos retos, queremos mayor precisión y queremos menor tiempo. Las áreas involucradas eran el área de logística y de tecnología. ¿Cómo lo hacían antes del proyecto? Usaban obviamente intuición, un tema de analítica descriptiva y también unas regresiones simples o lineales en Excel. Y entonces tenían una experiencia media pues, en estos proyectos de ciencia de datos. ¿Cómo enfocamos esa medición del retorno sobre la inversión? Y les voy a explicar un poquito qué pasa en ese tema de gestión de demanda. Si yo proyecto por encima, o sea, me voy como sobre seguro, ¿qué me pasa? Me lleno de inventario y después para poder sacar ese inventario me toca empezar a dar descuentos. ¿Y cuál es el impacto de eso en la organización? Se impacta la rentabilidad porque al dar descuentos entonces bajo mi margen de ganancia y también los inventarios son un costo porque ¿eso qué quiere decir? Que tengo que tener bodegas listas para recibir todo ese inventario, eso es un costo de almacenamiento alto. Y además, cuando uno empieza a tener esos altos inventarios, empieza a haber problemas de averías. Entonces, es producto que produje, pero al tenerlo guardado tanto tiempo, se dañó y me toca destruirlo y va derechito una pérdida del PIG. Pero si pronostico por debajo, ¿qué pasa? Si me hacen ese pedido y yo no tengo el producto, pues tengo ventas perdidas, tengo agotados y sobre todo cuando, por ejemplo, uno le vende a estas cadenas de supermercados
mercados como el Éxito en Colombia o como Walmart en Estados Unidos, se hacen unos acuerdos que se llama acuerdos de nivel de servicio. Un acuerdo de nivel de servicio quiere decir que yo te garantizo que mis agotados o los productos que no voy a tener disponibles van a estar en cierto nivel y la organización, o sea, tiene como una penalidad. Entonces, como se hacen estos contratos tan estrictos, pues tener agotados es un gran problema, perdón, para este tipo de organizaciones. Entonces, mejorar el pronóstico y mejorar el error, ¿qué hace? Que puedas tener, que puedas evitar todos estos problemas que les acabo de mencionar. Entonces nosotros traducíamos eso al lenguaje del cliente. El lenguaje del cliente, como les cuento, habla de temas de nivel de servicio. El error se mide como WMAPE, que es Weighted Mean Average Percentage Error. ¿Eso qué significa? Que yo cojo todos mis SKUs, esas cientos o esas millones, tiene su error, y yo le saco un promedio ponderado a ese error. Y así es como en estas organizaciones miden el error de pronóstico. Entonces nosotros hablábamos de un lenguaje como este que les muestro acá. Entonces decíamos, vea, le vamos a mover su WMAP de X a Y, su nivel de servicio de X a Y, y eso le va a generar una mejora en ingresos de tanto y una disminución del capital de trabajo en tanto. Y así le mostrábamos al cliente cómo el retorno sobre el proyecto, y esto era supremamente potente. Si uno puede entonces mostrar esto en estos términos a los clientes o dentro de las organizaciones en las que están, se vuelve mucho más digerible para las personas que no son científicos de datos entender cómo se extrae el valor de este tipo de proyectos. Y la tercera lección que tengo es manejar estos proyectos, yo lo digo tipo bola de nieve. ¿Qué significa un proyecto tipo bola de nieve? Es que lo voy a arrancar chiquito y voy a experimentar, medir, aprender y ya luego voy a iterar. Entonces, con ese pequeñito experimento, mido, aprendo. Entonces ya en la próxima iteración se vuelve un poquito más grande y un poquito más grande hasta que coge ese momentum de bola de nieve y se vuelve un proyecto realmente grande e impactante. Entonces a eso me refiero con manejar estos proyectos tipo bola de nieve. Entonces acá tengo un ejemplo con familia. Nosotros en familia, un día me senté con el vicepresidente, uno de los vicepresidentes de manufactura, y me dijo, ve Cristi, si yo puedo anticipar un paro no programado, o sea, un daño de una máquina, eso quiere decir que se me daña solo una cosita y no muchas cosas. Entonces puedo bajar el tiempo de mantenimiento, eso me incrementa la disponibilidad de la línea y como consecuencia puedo mover mis inversiones de CAPEX. Entonces, ¿será que eso se puede hacer? Y yo le dije, pues venga, no hemos hecho ningún proyecto de este tipo, pero yo te traigo a mis científicos de datos y ensayamos. Entonces, teníamos al área de manufactura y de TI involucrada, ¿cómo lo hacen hoy? Con mantenimientos preventivos, pero igual no porque sabían que la máquina se iba a dañar o tenían un modelo que les decía, vea, ojo que esto se va a poder dañar, haga el mantenimiento, no, sino que esta es una práctica normal de la industria que con base más en un tema de lo que pasa en cada cuánto se puede dañar la línea, más la información que les entrega el fabricante de la línea de producción, le dice, vea, para que su línea de producción esté en estado óptimo, usted le tiene que hacer un mantenimiento preventivo cada tanto tiempo, como los que uno le hace al carro, que uno le dicen, vea, cada tantos kilómetros, venga, hágale el mantenimiento preventivo al carro, pero eso no quiere decir que el carro no se pueda dañar por otras razones. Entonces, básicamente es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a usar este tipo de metodologías ágil que se generan a través de sprints, que es este tema de, bueno, yo tengo una hipótesis, diseño un experimento para probar esa hipótesis, mido qué pasó y con base en ese aprendizaje diseño mi siguiente experimento y voy creciendo en el proyecto. Eso no es nada distinto al método científico. Eso es aplicar el método científico a temas de negocios y específicamente a proyectos de ciencia de datos. Entonces nosotros tal cual aplicamos esa metodología a los proyectos. Entonces con ellos arrancamos con una máquina pequeña y si la idea era pilotear eso, luego
máquinas similares, luego ya ir a máquinas diferentes y así ir creciendo ese proyecto tipo bolita de nieve, como les decía. Entonces, en resumen, ¿cuáles son esas 3 lecciones? Primero, recuerdo, educa a tu audiencia, súper importante, la ciencia de datos no es conocimiento común, tiene muchos temas técnicos de cómo interpreto la data, cómo interpreto los errores, cómo entiendo la aplicabilidad del modelo. Entonces, educar a las personas que van a usar esa data para tomar decisiones es supremamente importante para que lo hagan de manera asertiva y sí puedan extraer el valor del proceso de ciencia de datos. Lo segundo es medir el retorno sobre la inversión, mostrar siempre el retorno en dinero y en tiempo y en el lenguaje del cliente para que el cliente entienda y lo pueda traducir a sus resultados, para que de verdad vea el valor del proyecto en la organización. Y por último, manejar los proyectos tipo bola de nieve, que es usar estas metodologías ágil que se basan en este método científico de genero una hipótesis, experimento, lo mido, aprendo e itero. Y voy volviendo esa bolita de nieve grande con un momentum que me permita de verdad evolucionar el proyecto. Entonces, con eso los invito a que pasemos a la sesión de preguntas y le pregunto a Dani cómo lo vamos a manejar. Ya, listo, entonces te las voy a nombrar. Primero nos cuentan cómo le pones en producción un modelo a la empresa, es decir, ya encuentras tu solución, cómo lo dejas marchando para que mes con mes hagan sus estimaciones. Nosotros dentro de Capua desarrollamos un software que le automatiza eso al cliente. Entonces, por ejemplo, con Grupo BIOS, que tenemos pues un tema de planeación de demanda, entonces lo que pasa es que automatizamos la integración con la data del cliente. A nosotros diariamente recibimos esa data del cliente, nosotros en nuestro software procesamos los pronósticos y en una interfase de usuario que diseñamos nosotros, el cliente ya entra con un usuario y una clave y consume los pronósticos que hicimos. Entonces, nuestro modelo de negocio es tipo software as a service, donde el cliente nos paga una mensualidad por el uso de la herramienta y simplemente en la nube entran con el usuario y la clave y consumen todos los resultados de los pronósticos. Súper, muchas gracias. Para una empresa que proporciona servicios a otra compañía, ¿cómo se podría aplicar el sistema? Mira, pero ¿te refieres específicamente, ahí tengo duda, al sistema de Capua o en general a temas de ciencia de datos? Yo creería que el sistema de Capua, si quieres contestemos con eso. Bueno, contestemos con eso y si quieres ya generar la ciencia de datos me cuentas. El sistema de Capua, que es de pronósticos de ventas, nosotros hicimos algunos ensayos con temas de servicios y lo que hacíamos era al final pronosticar la venta del servicio para los clientes, ¿cierto? Entonces, no sé, Suramericana en el tema de seguros. Los seguros igual deben pronosticar sus ventas y con la data de la venta se hace el pronóstico de los seguros que vas a vender. Entonces, igual se puede tratar el servicio igual como si fuera un SKU de un producto físico. Súper. Aquí también nos dieron una felicitación, te lo voy a leer completo. Felicitaciones, Ay, me gracias. encantó la presentación, he visto muchos speakers y es la primera vez que escucho que se aplica la ciencia de datos al forecasting de las empresas. La primera pregunta es, ¿cómo hacer para lidiar con la ausencia masiva de datos que tienen algunas empresas? ¿Y en qué difiere un modelo de predicción segregada a corto plazo versus el de largo plazo? Ok, bueno, lo primero y es cómo manejar los temas de data. Pues eso es clave, porque al final la ciencia de datos, como su nombre lo dice, trabaja con datos. Entonces, yo le digo a los datos que son nuestra materia prima. Y pasa lo mismo que si tú estás haciendo una torta, ¿cierto? Tu materia prima para hacer una torta tienes la harina, los huevos, etcétera, etcétera. Y si no tienes la materia prima, pues no puedes hacer la torta.
O si la materia prima tiene un problema o está mala, si tienes, bueno, vas a ver muy rico. Entonces aquí es exactamente lo mismo. Y por eso les decía ahora el reto, por ejemplo, en el proyecto de Noel, partía de muchos temas de inconsistencias en la data y nosotros gastamos o invertimos realmente mucho más tiempo en ese proyecto, en organizar y tener la data de la mejor manera que en construir los modelos. Construir los modelos fue el menor tiempo en ese proyecto. El tiempo fue en garantizar que la data tuviera la calidad y la cantidad para poder hacer un mejor modelo. Entonces yo creo que volvemos al tema de manejar las expectativas. Cuando te llega un cliente o tienes una empresa con poca data, pues una de las cosas que uno tiene que decir, listo, uno puede hacer proyectos de poca data, pero obviamente la expectativa de los resultados es diferente. Entonces también viene ahí balancear el tema de las expectativas. Entonces eso desde la primera pregunta. Recordame la segunda pregunta, Dani, por favor. ¿En qué difiere un modelo de predicción segregada a corto plazo versus el de largo plazo y qué tipo de modelos utilizar en cada caso? Mira, como el de corto plazo nos permitía tener más puntos de datos. Entonces, cuando uno va a pronosticar, por ejemplo, ventas semanales, pues yo uso ventas semanales. Y si tengo, no sé, 5 años de historia, pues multiplica 52 semanas al año por 5 años, pues tienes muchísimos puntos de datos. Entonces te permite usar modelos más complejos. Entonces, cuando nosotros hacíamos esos modelos de corto plazo, podíamos usar, por ejemplo, redes neuronales, porque teníamos muchos más datos que nos permitían usar estos modelos más complejos. Cuando íbamos a hacer modelos de largo plazo, que eran, por ejemplo, mirar 5 años adelante, pues tú usas la data anual y si hacia atrás tengo 5 años de historia o 10 años de historia, pues tengo 5 puntos de datos o tengo 10 puntos de datos, eso no es nada. Entonces nos limitaba el tipo de modelos que podíamos usar y ahí empezábamos a usar estos modelos como les conté en el de Noel tipo Lazo, donde usábamos variables explicativas que nos permitían que encontráramos como esas otras variables que nos ayudaran a pronosticar los picos y los valles. Entonces, y con lags, ¿cierto? Entonces, les voy a dar un ejemplo, con data macroeconómica, por ejemplo, pasa mucho. La medición del consumo en los hogares anticipa cierto comportamiento en la venta de algunos negocios. Entonces nosotros empezábamos a jugar con esos lags para ver si un pico o un valle en una de esas variables nos permitía anticipar un pico o un valle en una venta. Listo, y muchísimas gracias, Cris. Y ya la última, que nos queda un minutico, sobre la experiencia de ingreso en Stanford. Bueno, les cuento un poquito lo que fue ingresar a Stanford. Yo apliqué, pues no era un programa técnico, era un programa administrativo. Es un programa que se llama el MSX, que es una maestría de 1 año, tiempo completo, en el Business School, para personas pues ya con cierta experiencia laboral. Creo que eso lo subieron en estos días, creo que el mínimo de experiencia laboral son 10 o 12 años. Entonces, lo primero es uno entender muy bien los requisitos de ingreso, ¿cierto? Uno de los requisitos clave, por ejemplo, en el caso de este programa, era que tenía que hacer el examen del GMAT, que es un examen que es mitad matemáticas y mitad verbal. Entonces tenía que tener mi inglés súper bien y tenía que volver a refrescar después de 20 años de haber sido ingeniera, tenía que volver a estudiar geometría, tenía que volver a estudiar matemáticas, o sea, me tocó meterme a volver a estudiar todos los conceptos básicos de matemáticas. Entonces, al entender muy bien que tenía que hacer ese examen, cuál era la nota como promedio de admisión, a eso disciplina y a estudiar. Entonces, yo tenía trabajo tiempo completo, me tocaba viajar y yo me iba en mi maleta con mis libros del GMAT y por las noches a estudiar y a estudiar y estudié súper juiciosa
como por más o menos 4 meses, estudiaba todas las noches, algunos fines de semana me quedaba estudiando, haciendo exámenes de prueba, hice el examen la primera vez, me fue re mal. Entonces ese es otro aprendizaje, resiliencia. Uno, si tiene la meta clara, siga. Entonces dije, pucha, no, nada, me fue muy mal, pero sigo. Entonces seguí estudiando, seguí juiciosa, volví a hacer el examen la segunda vez, ya esa segunda vez sí me fue súper bien, ya con eso me dio como la confianza para mandar la aplicación. Otro tema clave son los ensayos. Con los ensayos, si uno, pues por LinkedIn ahora que es tan fácil conseguirse una persona que haya aplicado o que sea exalumna del programa que uno hizo, y la gente de verdad que es súper abierta a ayudar. A mí muchas veces me escribe gente por LinkedIn, mira, vi que tú estudiaste en Stanford, en este programa, yo lo quiero hacer, ¿será que me ayudas y me cuentas como tu experiencia? De una, me he conectado con gente en Italia, en Argentina, en Medellín, para ayudarles, pues como, mira, mi experiencia fue así, logré esto, ten en cuenta esto. Entonces yo les recomendaría que hagan eso, busquen a alguien del programa y pídanle ayuda. Las personas están súper abiertas a ayudar a las personas que quieren aplicar a estos programas. Y por último, la última preparación que es clave, también muchos de estos programas hacen entrevistas. Entonces las entrevistas, de nuevo, busquen a alguien que haya aplicado en los últimos años, porque si es alguien que se graduó hace mucho, ya se le olvidó que le preguntaron en la entrevista. Entonces busquen a alguien que se haya graduado en el año anterior o que esté en ese momento haciendo el programa y pregúntenle, mira, ¿qué te preguntaron en la entrevista? ¿Qué es importante a tener en cuenta en la entrevista? Para que les ayude de verdad a guiar cómo prepararse para la entrevista. Súper, súper. Muchísimas gracias, Cris, por tus respuestas, por la presentación. De verdad que muchísimas gracias. Y nada, acá tenemos otras preguntitas que pues ya por el tiempo las vamos a dejar ahí, pero vamos a ver cómo te las compartimos. A los chicos que están atendiendo el evento, les recuerdo que todas las preguntas deben ser por el link de la barra inferior de preguntas y respuestas, porque por el chat es un poco más complejo hacerlo. Y nada, Cris, muchas gracias, que tengas un súper buen resto de día y súper invitada a continuar viéndonos aquí en la conferencia. Muchas gracias a todos, espero pues que les haya aportado valor la charla y mil gracias de nuevo por invitarme, Dani y equipo de Data Science FEM. Con todo gusto.